Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Vamos en esta noche a continuar con el estudio bíblico, comenzando el capítulo 26, versículos del 47 al 50, amén. Capítulo 26, versos del 47 al 50, poderoso nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya. Ahí estamos hablando, ¿verdad? Vamos a hablar del prendimiento de Jesús, cuando Jesús es arrestado, amén, hermano, por su nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Así que leemos la gloria del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mateo 26, 47 al 50, gloria a Dios, aleluya. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Dios haya bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Por eso, nombre de Jesús. Bien amado, ¿verdad? Mateo introduce aquí un párrafo en el que se relata el prendimiento de Jesús. El original dice, y aún él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, vino y con él gente mucha, con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Judas se sintió descubierto, ¿verdad?, por Jesús durante la última cena. Amén, amado. Judas se sintió descubierto por Jesús durante la última cena. Amén, amado. Puede ser que Cristo le dijo, ¿verdad?, que eran 12 los que están con él. No he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo. Y ese era, obviamente, era Judas, a su nombre será la gloria, que había ya consentido en su corazón en vender, entregar a Jesucristo. Pero hermano, ¿verdad? Pero él se sintió descubierto por Jesús durante la última cena. Y con toda seguridad salió, ¿verdad?, apresuradamente al encuentro de los sacerdotes con quienes había pactado antes la entrega de Jesús. Los enemigos de Cristo vieron precipitarse las cosas. O sea, habían previsto prenderlo después de la fiesta por miedo del pueblo, ¿verdad? Pero seguramente Judas les advirtió del conocimiento que tenían del plan para prenderle, de manera que o lo hacían inmediatamente o sería difícil hacerlo luego. Pudiera ser también, como sugiere Hendrickson, ¿verdad?, que Judas temiese que el conocimiento de Jesús trascendiese a sus amigos y que especialmente los galileos se aprestasen a defenderle. En ese supuesto, ¿verdad?, o cualquier otro que fuese, debían actuar rápidamente si querían prender a Jesús. Tenía que ser en aquella noche y no después. No sabía Judas que estaba haciendo también en esto instrumento en el cumplimiento del propósito divino en relación con el tiempo de la muerte del Salvador. Fíjese, hermano, que esto es importante también. Repito, no sabía Judas que estaba haciendo también en esto instrumento en el cumplimiento del propósito divino en relación con el tiempo de la muerte del Salvador. ¿Ve? Que aunque vemos que, ¿verdad?, a los ojos de nosotros, pues es un acto malo, ¿verdad? Judas, wow, lo traicionó, mira para allá, qué malo es, etcétera, etcétera. Pero también, hermano, hay que ver que está siendo instrumento, ¿verdad?, en el cumplimiento del propósito divino en relación con el tiempo de la muerte del Salvador. Jesús había dicho dentro de 2 días. Aquellos, ¿verdad?, sus enemigos habían dicho después de la fiesta. No cabe duda que prevalecerían las palabras del Señor. Preguntamos, ¿qué fue de la cena pascual para aquellos? Amén. ¿Qué fue de la cena pascual para aquellos? No cabe tampoco duda que tenían un asunto más urgente que cumplir la voluntad de Dios en la celebración de la Pascua. Los religiosos son generalmente así. Los religiosos son generalmente así. Antes de nada es su propósito y su plan. Luego las virtudes y prácticas piadosas propias de la religión. Repito, los religiosos son generalmente así. Antes de nada es su propósito y su plan. ¿Ve? Esos son los religiosos, hermano. Antes que nada, repito, los religiosos, amén, es su propósito, por encima de todo es su propósito y su plan. Entonces después
las virtudes y prácticas piadosas propias de la religión. Amén. O sea, primero es lo mío, hermano. Segundo es lo que yo tengo en mente, mi plan. En el caso de Judas, a Judas no le importó, ¿verdad?, que entregar al maestro. No le importó, ¿verdad, hermanos queridos, en nada haber andado con él, saber que él es el Salvador del mundo, que es el Mesías. Simplemente Judas tenía en mente, ¿verdad?, su propósito y el plan, amén, malévolo de entregar al Cristo a la gloria. Amén. ¿Qué pasa? Era la noche en que se conmemoraba la obra de la gracia o de gracia de Dios que había hecho, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, liberándolo de la esclavitud. Era el tiempo en que se debían practicar obras de misericordia con los desvalidos. En ese tiempo, los responsables religiosos de la nación y los jueces del pueblo están planeando la muerte de un inocente que, lleno de gracia y de misericordia, había vivido haciendo bien en el pueblo. Fíjense que tremendo, amado. Amén. Están totalmente al revés. En vez de estar, ¿verdad?, porque dice que era tiempo en que se debían practicar la obra de misericordia con los desvalidos, y que, sin embargo, hermano, en ese tiempo los responsables religiosos de la nación, o sea, el cuerpo religioso de la nación de Israel, lo que estaba haciendo, hermanos queridos, era planeando la muerte de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Ahora, por el relato se aprecia que tuvo que haber un tiempo frenético de preparativos para acudir al prendimiento de Jesús. O sea, dice, mucha gente con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, hermano. Por lo tanto, significa, ¿verdad?, que tuvo que haber un tiempo de prepararse. Mire, vamos a arrestar a este, vamos a prender a este blasfemo, a este, amén, a este que dice que es el Salvador del mundo, a este que echa fuera a los demonios, ¿verdad?, por el poder de Belcebú, este que está endemoniado, vamos a arrestarlo. Aleluya, amén, es que para siempre. Así que quiero que vayamos con todo, amén. Vayan con espadas, con garrotes, amén, porque este es el momento que tenemos nosotros. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, pues si esta gente van de esa manera, significa de que hubo antes, ¿verdad?, aleluya, un plan, ¿verdad, hermanos queridos?, ¿verdad?, un tiempo donde se pusieron de acuerdo para llevar a cabo esta acción. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, una de las cosas era organizar la gente armada, ¿ves?, que fuese a aprender a Cristo. Y esto era difícil porque los enemigos de Jesús querían comprometer al gobernador romano en todo esto. De manera que debieron haber hecho alguna visita para que les diese un grupo de soldados de la corte, de soldados, no la corte, la corte, amén, de soldados que durante las festividades se establecía en la fortaleza de la Torre Antonia, que habitualmente en esa fecha estaba integrado por unos 400 o 600 hombres. Los líderes judíos debieron haberse comunicado con Pilato y este le concedió un grupo armado con espadas, ya que Sanedrín no tenía poderes militares ni los servidores del templo, que usaban habitualmente garrotes de madera para poner orden, si era preciso, utilizaban armas, amén, a su nombre sea la gloria, ni recibían ningún entrenamiento para usarla. Los que portaban armas tenían que ser romanos, ya que Pilato no hubiera permitido gente armada en la ciudad en las festividades judías por el peligro que suponía una rebelión. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, Juan utiliza para referirse al grupo armado como a soldados de una guarnición o de un cohorte romano. O sea, otra evidencia es que junto con los soldados iba el jefe del grupo, para quien Juan utiliza el término que puede traducirse como tribuno y que hace referencia a un mando militar intermedio dentro de la cohorte romana. Los armados con palos podría ser la guardia del templo, pero históricamente se sabe que Pilato ordenó a sus fuerzas militares en más de una ocasión que atacaran con palos a quienes participaban en algún tumulto. Ahora, junto con el grupo romano iban también algunos de los alguaciles del Sanedrín y siervos del sumo sacerdote para dirigir el arresto de Jesús. A pesar de la luna llena, llevaban antorchas y lámparas para evitar que pudiese esconderse de ellos. Mateo dice que era mucha gente y es posible que la partida llamara la atención a algunos de los peregrinos en Jerusalén y fue engrosada por curiosos que lo acompañasen. Esto no tiene ninguna importancia. Además, para los amedrentados discípulos, un grupo de este tipo en plena noche, siempre, hermanos, parecería, ¿verdad?, una gran cantidad de gente. Todo esto tenía que ser conocido por Pilato, ya que una fuerza como aquella mandaba, amén, aleluya, o mandada por un oficial de la corte romana,
no hubiera sido posible si en el beneplácito, ¿verdad?, del gobernador. Ahora, escuche bien. Esta es notable la fuerza narrativa de Mateo en relación con Judas, quien lidera aquel grupo, conduciéndole hacia el lugar donde él sabía que encontraría a Jesús. Para Mateo, Judas era uno de los 12, con lo que hace más reprobable el delito de aquel hombre. O sea, él había sido compañero durante el ministerio de Jesús, y aunque el ladrón había recibido la confianza de todo el grupo hasta hacerlo el tesorero, ese que había sido de los 12, ahora entregó al Señor. La mayor indignidad humana palidece ante la acción de Judas. O sea, era un traidor miserable, que por no consolidarse el reino como él hubiera querido, vendía por 30 miserables piezas de plata al maestro, amigo, benefactor y Dios hombre, el Señor Jesucristo. Qué tremendo contraste, hermano. En la noche de luna llena, con antorchas, buscaban a quien es la luz del mundo, y además las espadas y palos para oponerse a quien se define, ¿verdad?, como príncipe de paz. Jesús dice, su humanidad se enfrenta al traidor y a toda aquella multitud, iniciándose ya el sufrimiento moral que iría en aumento hasta la cruz. Otro impresionante contraste, hermanos queridos, amén, que forma parte de la contradicción de la cruz, es que los miembros del Sanedrín, que se consideraban como justos en la práctica legal y fieles a la palabra de Dios, enviaban a un grupo armado para prender y condenar a muerte al Mesías enviado por Dios. La parábola de los labradores malvados adquiere aquí un impresionante realismo que de alguna manera habían entendido antes los enemigos de Jesús. Verso 48 dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Judas se había constituido en líder de la turba encargada de prender a Jesús. Y el relato de Mateo, hermano, presta atención principal a que entregaba el Señor por la acción cometida. O sea, a Judas se le califica ya como el que entregaba, o sea, concentrando así la atención en el horror y magnitud de su perversa e impía acción, que supera en todos los motivos el carácter y aún la persona que la cometía. Judas había establecido una señal para el reconocimiento del Señor, al que yo besare, alaba. Es sorprendente, ¿verdad?, que el verbo tenga dos acepciones, una la de besar y la otra la de amar, alaba. Repito, yo te bendiga, Carlos y Carmen. Es sorprendente que el verbo tenga dos acepciones, una la de besar y otra la de amar. O sea, una tremenda dimensión de impiedad mediante la manifestación del beso, expresión de amor como señal de entregar a un inocente, benefactor e hijo de Dios, a quienes venía a prenderle. Los maestros y sus discípulos tenían la costumbre de saludarse con un beso, costumbre que persistió luego en la iglesia primitiva. La señal lo identificaría ante todos, ese es. No se puede precisar, ¿verdad?, en dónde se concretó la señal para identificar a Jesús. Es muy posible, ¿verdad?, que se estableciese antes de llegar al huerto de Getsemaní. Seguido a la señal está la instrucción, ¿verdad?, que Judas da al grupo que venía con él en búsqueda de Jesús, prenderle, alaba. Y enseguida, hermano, se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Amén. Aquí dice que en el original dice, y enseguida acercándose a Jesús dijo, salve rabí, y besó efusivamente a él. Y besó efusivamente. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiero buscar esa palabra. Efusivamente, hermano. Poderoso Dios, ¿verdad?, para ver de qué manera darle el énfasis, ¿verdad?, que se merece ese beso de Judas. A su nombre sea la gloria, amén. Efusivamente, efusividad, carácter de efusivo. Efusivo significa que manifiesta efusión. Y efusión es derramamiento de un líquido, amén. De forma figurada, manifestación de sentimientos muy viva, alaba. Amén. Manifestación de sentimientos muy viva. Hermano, fíjese cómo Judas está trabajando. Hermano, aquí dice, ¿verdad?, y enseguida acercándose, verso 49, en el original, y enseguida acercándose a Jesús dijo, salve rabí, y besó efusivamente, con una manifestación, ¿verdad?, bien viva a él. A su nombre sea la gloria. Qué tremendo, hermano.
Ver cómo dice aquí. Besar, que equivaldría a besar intensamente, ¿ves? Besar efusivamente, aquí en esta última sesión, concluyendo con el pronombre personal, le, ¿ves? Intensamente. O sea, amaba mucho al maestro. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ok, en el relato, según Juan, el Señor se adelantó hasta el grupo que venía a aprenderle, preguntándoles, ¿a quién buscáis? Recibiendo la respuesta, posiblemente el jefe del grupo armado que buscaban a Jesús Nazareno. El yo soy de Cristo, utilizando la forma habitual referida a Dios, hizo que toda aquella gente retrocediera y cayera a tierra. En todos los relatos sobre la pasión de Jesús se aprecia el control que tiene de cuanto sucede. Alaba, no era preso por fuerza, sino que se entregaba voluntariamente. Este incidente tuvo lugar antes que Judas identificase a Cristo. Alaba, tal vez para algunos de los que venían a aprender al Señor, aquel que se adelantó a ellos podía ser uno de los discípulos, de manera que Judas se acercó a Jesús para besarle. El verbo que usa Mateo para expresar la forma en que lo hizo, amén, está intensificado por una preposición antecedente a la raíz del verbo que expresa la idea de besarlo efusivamente. Es probable que Judas quisiera que todos pudiesen identificar sin duda alguna a Jesús al que habían venido a aprender. Junto con el beso está el saludo al estilo propio de los romanos, que se traduce como salve. Amén. Y que utiliza un verbo que expresa alegría, gozo, como si dijese, qué alegría verte. Ay, hermano, ¿qué usted cree de Judas, hermano? Qué alegría verte, salve, qué alegría verte. El calificativo que Judas emplea en el saludo es rabí, título propio y habitual para referirse a los maestros que enseñaban la ley en Israel. O sea que él, con todo y eso, ¿verdad, hermanos queridos, amados? También le dice a Cristo rabí. En otras palabras, también lo degrada, a su nombre sea la gloria, al nivel de los maestros, ¿verdad? Cualquier maestro enseñaba que la ley en Israel, hermano, por lo tanto, el beso y el saludo son señales de amistad y de respeto. Pero Judas profanó esta señal haciendo que sirviese en lugar de expresión de afecto a sus malvados propósitos. Hermano, repito, el beso y el saludo son señales de amistad y de respeto. Pero ¿qué hizo Judas? Judas lo profanó. Alaba, a su nombre sea la gloria, mi amado. Dios en el nombre de Jesucristo. Utilizándolo, ¿verdad? Obviamente, a sus malvados propósitos. Verso 50 dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces acercaron, echaron manos a Jesús y le prendieron. El original dice, y Jesús díjole, compañero, a lo que vienes. ¿Oíste? Compañero, fíjate el original, compañero, a lo que vienes. Entonces, acercándose, pusieron las manos sobre él, o sea, sobre Jesús, y prendiéronle. Pero fíjese cómo dice el original, compañero, a lo que vienes. A su nombre, eso está tremendo, hermano. Gloria a Dios, alabanza aquí para siempre, amén. Gloria a Dios, ok. Bendito Dios, ok. Frente a la acción malvada de Judas, el afectuoso cariño de Jesús hacia el traidor. Amén. Frente a la acción malvada de Judas, el afectuoso cariño de Jesús hacia el traidor. El Señor contestó a las palabras de saludo del que le entregaba con tremenda mansedumbre y cariño. Hello. Con la palabra amigo, o si se prefiere, compañero, le recuerda a Judas los lazos de afecto y comunión que le habían unido durante el tiempo del ministerio del Señor y para Jesús aún en aquel momento. Cristo está ofreciendo una vez más al malvado Judas la ocasión y oportunidad de arrepentimiento. Por otro lado, la palabra amigo acentuaba la perversidad de la acción de Judas llena de ingratitud, amén, aleluya, una grave felonía de quien entregaba a Jesús. Hay discusión sobre el modo de entender la frase de Jesús.
¿verdad? Amigo, ¿a qué viene? Indudablemente ofrece varias alternativas. Una de ellas sería la forma en que la Reina Valera, ¿verdad?, traduce a la Reina Valera como una pregunta reflexiva que debía contestar Judas y que serviría de puerta al arrepentimiento o de sentencia personal sobre sí mismo. Amén. Otros se inclinan por una expresión irónica como si Jesús dijese a Judas: compañero, un verso para lo que has venido a hacer. Esa es la forma con que traduce el texto Cantera Iglesia. Sin embargo, aleluya, amén, como se dijo antes, es difícil encontrar nunca ironía en las palabras de Jesús. El verbo que utiliza Mateo para expresar o expresa tanto la idea de venir como la de llegar, pudiendo expresar la frase de Jesús de este modo: amigo, a donde has llegado. Esta forma complementaria las palabras, ¿verdad?, o complementaría las palabras que Lucas pone en boca del Señor y que vendrían a continuación. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, uniendo las dos expresiones tendríamos una frase completa de este modo: amigo, a donde has llegado. Judas, mira para allá donde tú has llegado. Hello. O sea, Judas, mira con lo que usted ha puesto, Judas. Hermano, amigo, a donde has llegado. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, aquí lo que importa, obviamente, es el tremendo dramatismo del momento y la dimensión aterradora de la acción de Judas. O sea, Cristo utiliza el título que generalmente usó para referirse a sí mismo: Hijo del Hombre, que expresa la dimensión divino-humana de su persona. Y en ese caso, Judas estaría diciendo, aleluya, Jesús, perdón, estaría diciendo a Judas: amigo, ¿a dónde has llegado? Con un beso entregas a Dios. Produce escalofrío, ¿verdad, hermano querido? Pensar en semejante acción, pero sin duda este es el sentido, por cuanto Pedro habla de que los hombres dieron muerte al autor de la vida como consecuencia de la entrega por Judas del Hijo del Hombre. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 15. Amén. Ahora, los soldados junto con los alguaciles del Sanedrín y tal vez algunos de la guardia del templo prendieron al Señor. Y los verbos que usa Mateo son muy expresivos en el relato, donde dice: se acercaron entonces y pusieron las manos sobre Jesús y le prendieron. Las manos de los hombres cayeron repentinamente sobre el Creador, sujetándole y atándole luego. Indudablemente en todo esto se aprecia la sumisa entrega del Salvador. ¿Qué manos serían capaces de atar al omnipotente Dios, creador de los cielos y de la tierra? Ninguna, ¿verdad? ¿Qué elemento de su creación, aunque fuese manufacturado por los hombres, sería capaz de sujetar al que dio vida y orden a cuanto existe? O sea, Dios se deja atar y prender por los pecadores. Cuánta gracia, hermanos queridos, amor y compasión despide, ¿verdad?, cada una de las escenas relatadas por el evangelista Mateo. Junto con la gracia está la soberanía involucrada en todo el proceso, ya que el Señor fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El amado Señor consintió en ser prisionero para librarnos a nosotros de ¿qué? De nuestras cadenas de esclavitud por el pecado. Él había venido para eso mismo, para hacernos libres. ¿Ve, hermano? Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Ok, ahí terminado hasta el versículo 50. Ahora vamos a leer del 51 al 56 el incidente del siervo del sumo sacerdote. Amén, amado. El incidente del siervo del sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Ok, 51 al 56. Leemos el gloria del Padre y el Espíritu Santo. Amén. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar? Puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Ok. Con breves pinceladas, Mateo relata la reacción de Pedro en el momento del prendimiento del Señor y las consecuencias que trajo consigo.
Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Aquí, amado, ¿verdad? Que, gran versión, aleluya. Según el relato de Lucas, los que venían para prender a Jesús se precipitaron contra él. Los discípulos le preguntaron si hacían uso de la espada. Entre todos había dos, amén, entre todos había dos espadas. Una estaba en posesión de Pedro, que impulsivo, como corresponde a su carácter, no esperó la respuesta de Jesús, sino que estimó que había llegado el momento para usar la espada, y desenvainando su arma y arremetió contra el primero que tenía delante, un siervo del sumo sacerdote llamado Malco, con L, Malco, amén, gloria a Dios. El golpe certero, amén, el golpe, pregunta, certero, tal vez mejor apresurado y atolondrado, en lugar de quitarle la vida, solo consiguió que arrancarle una oreja, concretamente la derecha. Mateo, lo mismo que los otros sinópticos, no mencionan el nombre del apóstol, posiblemente para protegerlo de cualquier acción contra él. Será años más tarde cuando al escribir Juan el Evangelio menciona a Pedro como autor de aquel hecho, en fecha en que probablemente se había producido ya la muerte de Pedro en Roma. Verso 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús, ¿qué hace? Bueno, reprende a Pedro, cortando radicalmente la acción del discípulo y de cualquiera de los otros que estuviesen pensando en actuar de aquel modo. Había hecho promesa de morir por Jesús, si fuese necesario, y este arranque contra quienes venían contra él era como una demostración de aquella promesa, pero estaba dispuesto a arriesgar la vida para salvar al maestro. El Señor le dice, vuelve tu espada a su lugar, o sea, junto a la advertencia está también la razón, porque todos los que toman espada, espada perecerán. La ley de la siega y de la siembra vuelve a mencionarse aquí, o sea, quien utiliza una espada para atacar a otro, no puede esperar sino que otro u otras espadas se vuelvan contra él. Repito, quien utiliza una espada para atacar a otro, no puede esperar sino que otra u otras espadas se vuelvan contra él. Pablo dirá en uno de sus escritos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se trata aquí de defender a Jesús, sino de aceptar el camino que Dios había trazado para él. Alaba, repito, no se trata aquí, hermano, de defender a Jesús, sino de aceptar el camino que Dios había trazado para él. La entrega incondicional a la obra de salvación había tenido expresión definitivamente en Getsemaní. Las fuerzas del hombre o de los hombres, en uno u otro sentido, no podría desviar el propósito divino para el que Jesús iba a ser entregado en manos de hombres pecadores. Pedro debía volver la espada a su funda porque no era necesaria. Alaba. Lucas, ¿qué hace? Relata la intervención poderosa de Jesús sanando la herida de Malco y restaurándole la oreja que le había sido amputada. Eso es terrible. Posiblemente este milagro de Jesús detuvo un poco la acción de quienes le habían sujetado para prenderle. Cristo tuvo palabra de exhortación para enseñar a Pedro y a los otros discípulos las consecuencias que desatan la violencia. Hasta en los momentos de mayor tensión el Señor se manifestaba como el maestro enviado de Dios para enseñar al pueblo. Junto con las palabras estaban que las señales que le acreditaban como lo que era el Mesías enviado por Dios y rechazado por su pueblo. Amén. O sea que Cristo, hermanos queridos, cuando hablamos de Cristo, amén, no podemos hablar solamente con el Mesías enviado por Dios, sino que también tenemos que, amén, traerlo la oración completa. El Mesías enviado por Dios y rechazado por su pueblo. Amén, hermanos. Así que esa manera correcta. El Mesías, amén, enviado por Dios y rechazado por su pueblo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es la razón, hermano, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo. La segunda venida sí va a ser aceptado. Amén, hermano. Buen nombre de Jesús. Por lo tanto, escuche bien ahora. Las palabras de Jesús son una expresión proverbial que enseña que la violencia engendra violencia. Y era un contraste, ¿verdad?, absoluto con el reino de Dios que él había venido a establecer. Un reino de amor, misericordia, gracia, bondad y perdón. Sobre ese reino y la ética de no resistir al malo, había predicado en el Sermón de la Montaña. Cristo ordenó a Pedro que volviese el arma a su lugar, dándole razones por las que debía hacerlo. La primera de ellas es que debe esperarse, amén, es que debe esperarse la retribución justa de las acciones que se cometen. Repito, amén. Cristo ordenó a Pedro que volviese el arma a su lugar,
dándole razones por las que debía hacerlo. Y la primera razón era, amén, que debe esperarse la retribución justa de las acciones que se cometen. Si Pedro sacó la espada, pues Pedro sabe que la retribución va a ser de que alguien va a levantar la espada también contra él. Su nombre se la revela, amado. Por lo tanto, de modo que quien usa la espada, ¿verdad?, como primer paso en el establecimiento de lo que considera sus derechos, debe esperar la misma experiencia para él. Amén, amado. La Biblia enseña que Dios no puede ser burlado y que cuanto los hombres hagan, eso mismo segarán. La mejor evidencia de esa verdad es que los hombres habían venido con espadas contra Jesús y no tardarían muchos años, unos 40 aproximadamente, en que otras espadas acabaron con la vida de miles de judíos y la destrucción de Jerusalén. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Verso 53 dice, ¿acaso pensáis, verdad? Lo que debe decir, o piensa, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La segunda inconsecuencia de la actuación de Pedro es que añadía a la inutilidad la falta de comprensión. O sea, era inútil e innecesaria aquella actuación contra quienes venían a aprender al maestro. Pedro no entendía que si la defensa de Jesús estuviese en sus planes, no necesitaba un hombre que lo protegiera. O sea, una pregunta retórica que hacía que una respuesta afirmativa hace notar a Pedro su error. Dice, ¿o piensas que no puedo pedir a mi Padre y que pondría a disposición de mí ahora más de 12 legiones de ángeles? No era necesaria espada, porque el Padre, si fuera preciso, ¿verdad?, pondría a disposición de su Hijo el socorro oportuno, representado aquí por la expresión genérica de más de 12 legiones de ángeles. O sea, una legión romana estaba compuesta por entre 4 a 6.000 hombres. Amén. Aquí Jesús habla de ¿qué? De 12 legiones de ángeles. Si el Señor no acudía al Padre procurando su defensa, es que estaba decidido y dispuesto a poner su vida voluntariamente. Cualquier acción contrario a esto era contrario al propósito de Dios. Cualquier acción contrario a esto era contraria al propósito de Dios. A su nombre sea la gloria. Podía en cualquier momento evitar el sacrificio, pero no lo iba a hacer. ¿Ve, hermano? Mire, es que esto es tremendo, hermano. A veces uno trata de, no sé, es que esto enseña a uno, hermano. Uno trata como de, a veces, está bien, uno se pone bien celoso a veces, mire, hermano, y obviamente el evangelio es así, y tiene que ser así. No vamos a interpretarme ahora. Pero mire qué tremendo esta enseñanza. Pero saca la espada, ama el maestro y todas esas cosas. Pero sin embargo, la acción que hizo, ¿verdad?, en defensa de Jesucristo, no le funcionó. Lo que supuestamente estaba haciendo Pedro en atacar con la espada y tumbarle la oreja a Malco, ¿verdad?, para él era lo que tenía que hacer. Y lo estaba haciendo en defensa del maestro. Pero sin embargo, aleluya, cometió un error, hermano, y entonces Cristo tiene que hacérselo saber. Primeramente, Pedro, si tú sacas espada, te van a sacar espada a ti también. ¿Ves? Lo que siembras, Pedro, eso es lo que vas a cosechar. Si cosechas bien, vas a recibir bien. Si cosechas mal, vas a recibir mal. ¿Ves? Así que quédate tranquilito. No te pongas violento. Cógelo suave. Amén. ¿Sabe por qué? Otra razón. ¿Acaso no puedo orar a mi Padre y le envía 12, y después 12, no una, 12 legiones de ángeles? ¿Me entiendes? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí que cualquier acción contraria a esto, ¿a qué? A lo que Cristo tenía que hacer, tenían que arrestarlo, tenían que prenderlo. Cualquier acción contraria a eso era que era contrario al propósito de Dios. Porque, mire, hermano, hay que hacer una salvedad y hay que hacer una diferencia entre Dios, ¿verdad?, y los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Hermano, fíjate, si usted busca y usted analiza, ¿verdad, hermanos queridos? La voluntad de Dios, ¿verdad? O para Dios, amén. Esa acción de Pedro, pues,
Si vamos a ver, amado, desde el punto de vista de Dios, no, aleluya, ¿cómo le puedo decir? No está afectando a Dios en nada. ¿Ya, hermano? No está afectando en nada porque en el propósito de Dios, Dios no lo está haciendo en favor de él. Él lo está haciendo en favor de quién. En este caso, a la humanidad. Y Dios, ¿verdad?, dispuso él mismo entregar a su Hijo o encarnarse en la persona de Jesucristo para venir a salvar a la humanidad, que estaba, ¿verdad?, perdida, libertarle del pecado. Por lo tanto, hermano, está el propósito de Dios. Amén. Y eso es clave, hermano. Yo creo que nosotros tenemos que, ¿verdad?, tener eso bien claro, bien pendiente, hermano, de lo que es el propósito de Dios. Amén, amado. Cuando Dios se dispone a hacer algo, ¿ve? Aquí Pedro estaba haciendo que tropiezo. Aquí Pedro, aleluya, tomó una acción que para él estaba bien. ¿Ve? Él está defendiendo lo de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos queridos? Lamentablemente, lo que estaba haciendo era tomando una actitud que era contraria, amén, al propósito de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque Cristo, aleluya, ¿verdad? Él podía en cualquier momento evitar el sacrificio, ¿ve? Pero no lo iba a hacer. Dios ha puesto a sus ángeles al servicio de sus hijos cuando es necesario. Hermano, el criado de Eliseo vio los ejércitos celestiales desplegados en los montes cuando estaban rodeados de los sirios. Amén. Segunda de Reyes 6:17. Los ángeles están a disposición de Dios, amén, dispuestos a obedecer su voz y ejecutar sus deseos. Todas las huestes angelicales están dispuestas a actuar en favor de Jesús. Por lo tanto, si tenía tal defensa, ¿de qué valía el esfuerzo de Pedro? Hello. Verso 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Alaba. La tercera razón que Jesús le da a Pedro, oye, es que Jesús, por eso nada más, mira, ya son tres razones. Si tú usas la espada contra uno, la vas a usar contra ti. Lo segundo, no tienes que defenderme y yo puedo defender. Yo clamo a mi Padre y hay legión en el cielo allí de ángeles que olvídate de eso. Amén. Fía. Pero, y la tercera es que entonces, ¿cómo se va a cumplir esto? ¿Cómo se va a cumplir la escritura? Fía. Por lo tanto, la tercera razón que Jesús da a Pedro pone de manifiesto el desconocimiento que en aquel momento tenía el discípulo. Y amado, pone de manifiesto el desconocimiento que en aquel momento tenía el discípulo. El Señor les habló continuamente que todo cuanto se produciría en su muerte y pasión sería el cumplimiento de las profecías. De nuevo, una pregunta retórica lo confirma. ¿Cómo pues se cumplirían las escrituras de que es necesario que así deba suceder? El Padre le había mostrado en Getsemaní la copa que representaba lo que tenía que asumir para llevar a cabo la redención y él había entregado su voluntad en obediencia absoluta. La defensa del Señor y la muerte de sus enemigos, si hubiese sido posible llevarla a cabo por aquel pequeño grupo de discípulos, estaría en oposición a lo que Dios había anunciado proféticamente y que él estaba dispuesto a cumplir. Repito, hermano, escuche bien, la defensa del Señor y la muerte de sus enemigos, amén, y la muerte de sus enemigos, alaba, estaría en oposición a lo que Dios había anunciado proféticamente y que él estaba dispuesto a cumplir. ¿Entendió, hermanito querido? Vuelvo y lo repito. El defender a Cristo y que ponga al hermano, amén, si hubiese sido posible llevar a cabo por aquel pequeño grupo de los discípulos, o sea, si los discípulos, por defender a Cristo de aquella turba que fue a prenderle, alaba que él es bueno, amén, hubiesen dado muerte, fue posible, ¿verdad?, a toda aquella gente que habían llegado allí, eso estaría, hermanos queridos, aleluya, escuche bien, eso, hermanos queridos, amén, estaría en oposición a lo que Dios había anunciado proféticamente y que Cristo está dispuesto a cumplir. Gloria al nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Déjame ver. A ver si todavía sirve. Ah, sí, todavía sirve. Ok. ¿Te fías, amado?
Por lo tanto, el Señor en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento debía entregarse como oveja que llevan al matadero. Isaías 53:7. Amén. Él tenía que entregarse como oveja, aleluya, que llevan al matadero. Siempre la palabra de Dios prevalece. En todo momento es el hombre quien debe someterse a lo dispuesto en ella. Jesús da ejemplo de esto y enseña a Pedro la lección que necesitaba aprender en aquella hora. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Mi amado, mire, verso 55, ya estamos terminando. Gloria a Dios. En aquella hora dio Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. La gente que vinieron a aprender a Cristo recibieron también sus palabras. Jesús habló desde su posición de prisionero y fue escuchado. Amén. En aquella hora Jesús dijo a la gente: allí con los que habían venido con la misión de llevarlo preso estaban también venerables miembros de Sanedrín, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Todos aquellos habían dejado a un lado el ejercicio piadoso de la Pascua para estar presente en el prendimiento del Mesías. El Señor aprovechó la oportunidad para poner de manifiesto el ultraje de que era objeto, siendo tratado como un malhechor cualquiera o un vil ladrón, al que ha de sorprenderse en la noche para poder apresarlo. Ahora fíjese, hermano, aunque estas palabras, ¿verdad?, del Señor, hay que para hacerla, ¿verdad?, pues como dice aquí, sigue Cristo, ¿verdad?, hablando de mansedumbre, sigue tranquilo, obviamente está en control de la situación. Él sabe que no son ellos los que están en control, pero hermanos queridos, mire, la mansedumbre diría yo que mata al diablo. Hermano, la mansedumbre mata al diablo. ¿Por qué digo esto? Porque mire, hermano, usted nunca vio a Cristo, ¿verdad?, aleluya, en esta ocasión, en su primera venida, que obviamente, ¿verdad?, vino para eso. Estaba así escrito de él. Tenía que morir. Todo esto tenía que sucederle. Pasión y muerte y resurrección. Claramente que sí. Hermano, obviamente no es lo mismo en su segunda venida. Hermano, pero, amén, en esta ocasión, Cristo tenía que ser así. Pero esas palabras mansas, esas palabras sutiles no sublimes, esas palabras, hermano, sazonadas con mucha sal de parte de Cristo, hacia aquellos que, en el caso de Judas, que lo está traicionando, hermano, en el caso de Pedro, esa actitud del maestro, hermano, en el caso de Pedro, pues gloria a Dios, es una enseñanza para que entonces enmiende su error. En el caso de Judas, lamentablemente, hermano, tiene oportunidad de arrepentimiento, pero no lo hace, hermano. Obviamente, lo que está entonces añadiendo es aguas de fuego, hermano, sobre su cabeza. A su nombre sea la gloria. Lo que está entonces, hermanos, que aleluya, es añadiendo ira para el día de la ira sobre él. Hermano, a su nombre sea la gloria para siempre. En este caso, ahora Cristo se dirige a la gente y una de las cosas que les dice es: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Entonces ahora salen contra mí como si yo fuera un ladrón. Con espada y palos vienen a prenderme. Pero yo no me senté con ustedes todo el tiempo allí. En otras palabras, qué mal ustedes vieron que hizo ustedes. ¿Se fija? Pero sin embargo, Cristo sabe lo que está aconteciendo, porque yo recalco, así tenía que ser, así estaba escrito, tenía que cumplirse la escritura. ¿Ve? Pero le pone de manifiesto también a aquellas personas. Y entonces, hermano, lamentablemente, cuando Dios nos habla a nosotros, cuando Dios nos dice a nosotros cualquier cosa, hermano, si no empieza la gloria, hermano, sépase que, amén, si nosotros respetamos esa voluntad de Dios, si nosotros respetamos ese propósito de Dios, hermano, gloria a Dios por Jesucristo, amén, y nos va a ir bien. Pero lamentablemente, hermano, si rechazamos esa palabra, él se oye, tristemente, hermano, lo que estamos haciendo nosotros es hundiéndonos más, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad?, en el hoyo. Y, hermano, tristemente, se puede experimentar, quizás para nosotros no la ira, pero el juicio de papito Dios, bendito sea el nombre de su Nazaret, amén, amado. Por lo tanto, vemos aquí que todos aquellos habían dejado a un lado el ejercicio piadoso de la Pascua para entonces ir allí, ¿verdad?, a encargarse en los asuntos de Jesús. El prisionero lo fue sin ningún tipo de acusación que pusiera de manifiesto ante él la causa por la que lo apresaban.
si era hecho prisionero a causa de su enseñanza, no había razón para hacerlo en nocturnidad porque estuvo enseñando diariamente en el templo. Hermano, ¿ve? Es cierto que en una ocasión quisieron apresarlo y enviaron a guardias del templo para hacerlo regresando sin él y alegando que jamás persona alguna ha hablado como este hombre. ¿Cuál es la razón para salir contra él con un ejército como si se tratase de un bandido peligroso? Él era un hombre pacífico, amable, hacedor de bienes, que estaba entre el pueblo cada día y que sanaba multitud de enfermos, alimentaba hambrientos, recuperaba el leproso, ¿verdad? Y consolaba a viudas. Si hubiese sido culpable de algún delito, habían tenido muchas otras ocasiones para apresarle y acusarle. Todavía más, comparar a Jesús con un hombre grande y bondadoso es minusvalorar su persona. Repito, comparar a Jesús con un hombre grande y bondadoso es minusvalorar su persona. Hermano, mira lo que está diciendo. Comparar a Jesús con un hombre grande y bondadoso es minusvalorizar, o sea, rebajarlo, rebajar su persona. O sea, no habían venido a aprender a un hombre bueno. Amén. Habían venido para aprender el Salvador del mundo. Alaba. Amén, hermano. No habían venido para aprender a un hombre bueno, sino que habían venido, aleluya, para aprender al Salvador del mundo. Las palabras del Señor debieron haber sido pronunciadas de un modo tranquilo, pero al mismo tiempo enfático. La turba endurecida no quería oír palabras, sino cumplir la misión que le había sido encomendada de prender al Hijo de Dios. Con todo, tantas estas palabras, a su nombre sea la gloria, con los restantes episodios hasta la muerte en la cruz, debió haber sido un mensaje que alcanzó incluso a algunos de los sacerdotes que poco tiempo después abrazaban la fe creyendo en el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No hay reproche, amén, no hay reproche ni reprensión, solo un llamado de la gracia hacia aquellos miserables que le retenían y ataban para llevarlo prisionero. Es un mensaje de invitación al arrepentimiento, hermano. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? No hay reproche, ni hay reprensión. ¿Ve? Pero entonces, hermano, aunque yo, mire, honestamente, yo prefiero el reproche y la reprensión que a ese llamado de la gracia, amén, aleluya, hacia mí, hello, amén. Es un mensaje de invitación a arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente, eso lo que está diciendo, te di la oportunidad. ¿Ve? Mejor repréndeme, pero no me des la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, si en mi corazón está duro, si mi corazón, aleluya, ha concebido ya la idea de mantenerme en rebeldía, si por mi soberbia no escucho, hermano, ese llamado a arrepentimiento, a ese llamado de la gracia, para que reciba ese mensaje de arrepentimiento y no lo hago, lamentablemente, hermanos, creo, aleluya, eso al final va a ser usado en mi contra. Yo te lo dije, se te advirtió, te dimos la oportunidad. ¿Y tú qué hiciste? Lo rechazaste. ¿Por qué, hermano? Porque la turba endurecida no quería oír palabra, sino cumplir la misión que le había sido encomendada. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Verso 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Los acontecimientos de aquella noche, su prendimiento, luego las infamias y finalmente la cruz, vuelven a ser presentados como el cumplimiento de lo que Dios había anunciado antes por medio de los profetas. Hermano, mas esto ha sucedido para que se cumpla la escritura de los profetas. En ello está expresado lo relativo al decreto eterno de redención. En realidad histórica, todo aquello estaba desarrollándose para el cumplimiento de lo que Dios había determinado. Aquellos hombres no menguaban su responsabilidad por lo que estaban haciendo, pero en otra dimensión estaban dando cumplimiento a lo que Dios había revelado sobre la pasión y muerte de su Hijo. ¿Por medio de quién? Por medio de los profetas. Según Lucas, Jesús dijo también, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquella hora era la suya, es decir, la que Dios había establecido para que ejecutasen su diabólica acción. De manera que el poder de las tinieblas
actuando en ellos, los hacía instrumentos de iniquidad. O sea que hay tiempo también, hermano, aleluya, de que para siempre, en que va a llegar, hermanos queridos, ¿verdad? Gloria a Dios, donde se tiene que llevar a cabo, amén, acciones diabólicas en contra de nosotros, hermano. Y eso va a ser, ¿verdad?, en cumplimiento. Por ejemplo, aquel que quiere vivir piadosamente, ¿verdad?, pues va a tener persecución. Y muchas veces, hermano, en esa persecución, ¿verdad?, pues obviamente hay personas que lamentablemente, ¿verdad?, pues llevan a cabo, aleluya, un plan diabólico, no por ellos mismos, sino que por las razones que sea, amado, ¿verdad?, de que para siempre, pues el diablo los toma y lo va a usar, ¿verdad?, contra aquel hombre, aquella mujer de Dios. Amén, hermano, por su nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Y Dios muchas veces lo permite, amado, ¿verdad?, para que nosotros, pues también sepamos que tenemos que depender de Él. Y también con una oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos mostrar realmente dónde estamos parados. Si realmente hemos madurado, si realmente no hemos madurado. A su nombre sea la gloria, amado. Por lo tanto, vemos aquí entonces, hermanos queridos, que aquellos hombres eran los agentes de las tinieblas. Con el artículo, las tinieblas personifican el poder de maldad. Dios está permitiendo que las tinieblas, el mundo de maldad, capitaneado por los poderes diabólicos, ejerciten su poder en aquella hora. Jesús estaba siendo preso, no por incapacidad personal, sino porque Dios había permitido el paso por unas horas al poder de las tinieblas. El propósito eterno de redención permitía la maldad de los hombres para conducirla para el bien de ellos en la muerte sustitutoria del Hijo de Dios. Comparado con los otros relatos de los restantes evangelios, da la impresión de que los enemigos de Jesús habían podido echar mano a Pedro y habrían rodeado a los otros discípulos. Jesús sanó a Malco, el siervo del centurión, y aprovechó la ocasión para decirle a los que venían a aprenderle en relación con los discípulos: dejad ir a estos. Es posible, aunque solo una suposición, ¿verdad?, que los que rodeaban al grupo de discípulos y a Jesús, al tener ya atado al Señor, soltasen a Pedro y dejasen paso libre al resto del grupo. En ese instante, todos le abandonaron y huyeron. Amén. En ese instante, todos le abandonaron y huyeron. Vieron que la cosa se puso mala. Aló, se oye y nos vemos, Cristo. Así gente en la iglesia. Ven que la cosa se pone mala y vaya Jesús, nos vemos. Ay, nos vamos con la turba mejor. Salimos mejor con la turba. Nos vemos. Alaba. Pero dice que el verbo que usa Mateo es muy descriptivo y expresa la idea de desvanecerse. Miren, hermano, ustedes saben lo que es desvanecer. O sea, se desaparecieron. Amén. De ahí que todos los discípulos se fumaron, desaparecieron del lugar huyendo. O sea, pusieron pie en polvorosa. Alaba. Jesús estaba solo. Jesús estaba solo. Amén, hermano. Pero estaba en control de la situación. No es que tú estés con mucha gente. No es que tú estés rodeado de gente. Alaba, que Él es bueno. Es que, amén, aleluya, si estás rodeado de gente, amén. Pero si estás solo, amén también. El asunto está que sea cual sea el caso, estés en control de la situación. Pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan, hermanos, que aleluya. El asunto es que usted se mantenga tranquilo y usted, aleluya, se mantenga en control de la situación. Las promesas de fidelidad, ¿qué pasó? De los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las promesas de fidelidad, hermano? Hello. No, nosotros tampoco te vamos a dejar. ¿Se acuerdan? Hermanitos queridos. Versículo 35. Pero le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dieron lo mismo. Amén. Aunque me sea necesario morir contigo, Jesús, no te dejaré. Y todos los otros, amén, 10 dijeron lo mismo. Tampoco nosotros te vamos a dejar. Aunque moramos contigo, olvídate de eso, aunque nos maten. Entonces aquí ahora dice que se desvanecieron. Amén. O sea, de ahí que todos los discípulos se fumaron del lugar huyendo. Jesús estaba solo. Las promesas de que fíjate, que me maten, yo no te voy a dejar, se fumaron también con ellos. Amén. Las promesas de fidelidad se anularon
ante el temor a los guardias armados y a los acontecimientos que intuían. Jesús dijo que todos se escandalizarían de él aquella noche y se cumplió. Dos de ellos, Pedro y Juan, volverían pronto al lugar donde estaba siendo acusado el Señor. Pero eso no hace menos cierto el hecho de la deserción de todos los suyos. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahí vemos, hermano, ¿verdad? Que tristemente, bendito Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Aunque ellos prometieron, y miren, hermano, es una enseñanza para nosotros. Es una enseñanza para nosotros, hermano. Porque verdaderamente, ¿verdad? Muchas veces uno dice, Señor, no aquello, lo otro, y esto, y chichiá. Pero entonces cuando viene la situación, cuando viene la prueba, hermano, aleluya, uno como que se le pasa como el globo. Se infla y después un pinchecito. A su nombre sea la gloria. Amén. Así que vamos a hablar hasta aquí, hermano, para la parte de Juan, ¿verdad? Para los micrófonos ya a Filadelfia, por su nombre de Jesús Nazaret, aleluya. Y entonces, hermano, mañana vamos a estar entonces hablando sobre Jesús ante los tribunales, ante sumo sacerdote, las falsas acusaciones, alá, mañana va a estar bueno, las falsas acusaciones, amén, gloria al nombre de Jesús. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, amén. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Amén, hermano. Y mañana vamos a estar hablando de eso. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermano, usted bendiga mucho. Dios te guarde. Aleluya. Y no lo hallaron el falso testimonio. Aunque muchos testigos falsos, amén, se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Dice aquí. Amén. ¿Qué dijeron? Este Dios puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces después Jesús conmovido a responder. Amén. Así que de aquí para abajo la cosa se pone bien buena, hermano. Por eso nos voy a hacer una serie, aleluya. Así que será hasta mañana, si Dios lo permite. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, una cosa, antes, rapidito, Juan, a ver si lo encuentro aquí. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho, ¿verdad? Es que mire cómo son las cosas, hermano, mire. Uno sigue aprendiendo, mire. A ver si lo encuentro aquí. Una cosa tremenda, hermano, que yo digo, wow, pero ¿cómo es esto? Así es este. A ver aquí. Mire, rapidito, Juan. Aleluya. Escuche bien. Mire esto, hermano. ¿Sabes que hay gente que le dicen a uno, o que uno dice, no es por nada, pero esa persona sabe mucha palabra. Entonces mire lo que yo aprendí. Ya sí está aquí. A ver. Ay, Dios mío. Yo creo, voy a tener que buscarlo mañana entonces. Porque ahora mismo no lo tengo aquí. ¿Qué dice, hermano? Porque dice, hermano, ¿verdad? Que en cuanto a la interpretación, sí, pero te lo digo porque fulano está haciendo muchas palabras, pero entonces están perdidos.
Gente que están en la Biblia, pero entonces están en el mundo. Entonces yo no sé, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que entonces, pero ¿qué pasa? Que entonces